Irán es un país, pues bueno, muy grande, poderoso, con tecnología nuclear, que tampoco se acaba de saber exactamente hasta dónde llegan, pero que en teoría tienen tecnología nuclear. ¿Qué peligros entraña Irán y qué crees que es lo que va a pasar con ellos? ¿Tú ves posible realmente un conflicto directo entre Israel e Irán? Más allá de los lanzamientos de cohetes, que yo creo que es un poco más de cara a la galería, sí, que realmente con claro, intención de matar. Lo que tú dices es así. Irán sabe que ahora mismo no está preparado para un enfrentamiento frontal con Israel. O sea, no podría aguantarlo. No podría, sobre todo porque además tienes ahí buques americanos. O sea, Israel tendría enseguida en ese conflicto el apoyo de Estados Unidos. Entonces, Irán no tiene ninguna posibilidad. Entonces, hemos visto cómo las respuestas de Irán han sido más efectistas, más de, bueno, oye, podrían haber hecho mucho más daño del que han hecho, ¿no? Y se han contenido en el sentido de decir, bueno, vamos a enviar un mensaje de que podríamos hacer daño sin, bueno, es que los dos grandes ataques de cohetes no ha habido civiles muertos porque no han querido, probablemente no es porque no hayan podido. Entonces, están en una situación muy jodida porque sin duda les gustaría responder y les gustaría entrar en una guerra y ganarla, pero es que la realidad es que no lo pueden hacer. Y el régimen iraní tiene muchos objetivos, incluida la desaparición de Israel, pero tiene un objetivo todavía más importante para ellos, y es la supervivencia de los ayatolás, ¿no? Y han demostrado en el pasado que no tienen ningún problema en disparar a su propia gente para mantenerse en el poder, ¿no? Recordemos los intentos de revolución de los últimos años, la manera en la que tratan a las mujeres. Es un régimen represor que la gente no quiere en Irán. La gente está harta de estos fundamentalistas que deciden cada cosa de cómo tienen que comportarse, esa policía de la moral que va por la calle diciendo a las mujeres si se tienen que ir más o menos tapadas. Es decir, yo creo que el principal riesgo para Irán está en su propia gente, que se ha levantado ya varias veces en contra del régimen y que tarde o temprano, yo estoy convencido, porque es que estoy convencido de que todas las dictaduras al final caen, que el instinto natural del hombre es la libertad. Y cuando uno ve la historia, sí, hay dictaduras que duran mucho, pero al final acaban cayendo. Y esta también va a acabar siendo derrotada, creo que no por Israel, sino por su propia gente en algún momento. Pero no les interesa ahora un conflicto abierto. Ahora estamos pendientes de cuál va a ser la respuesta de Israel. Mucha gente esperaba que hubiera sido ya, no se ha producido. Aquí entra también el juego de las elecciones estadounidenses. Hay presiones en Estados Unidos para que no haya una respuesta ahora, antes de las elecciones en Estados Unidos. Vamos a ver qué ocurre, pero está tan encabronado ese enfrentamiento y esa región que con la falta de liderazgo que tenemos ahora en el mundo y en Occidente, en cualquier momento se puede ir de las manos. ¿Crees que entonces lo más probable, si hubiera algo, es que sea Israel que vaya para allá, más que Irán volver a atacar posiciones judías? Sí, yo creo que ahora la pelota está en el tejado israelí después del lanzamiento de cohetes de Irán, y que se están dando el tiempo. Ellos han dicho que van a responder, sí, pero se están dando el tiempo cómo y cuándo. Se ha hablado de si iban a atacar las instalaciones nucleares iraníes o incluso instalaciones petrolíferas. Pero claro, es que aquí están muchos intereses en juego. Los americanos les dicen, oye, no me ataques las instalaciones petrolíferas de Irán porque eso me sube el barril de petróleo y entonces mi gente tiene que pagar la gasolina mucho más cara y para empezar voy a perder las elecciones. Quiere decir, todo está interconectado y al final una verdad absoluta es que detrás de todas las guerras lo que hay es dinero, es codicia, ¿no? Antes decía que hay 50 conflictos que no aparecen en las noticias.
vamos a poner uno que yo cubrí Ujú. como el de Birmania. En Birmania hay una guerra civil, ¿no? Brutal. ¿Por qué no sale nada de ese país? Porque no hay un interés económico. Claro. Porque los medios y los gobiernos solo le prestan atención a esos lugares donde hay un interés económico. Es decir, Oriente Medio, ¿por qué interesa tanto a Occidente? Por el petróleo. O sea, es decir, ¿alguien piensa que si todos esos países no tuvieran la producción de petróleo que tienen, Occidente estaría interesado en lo que pasa ahí? No tendríamos ningún interés. Nos daría igual. Pero hay un interés económico, es decir, nos puede afectar, ¿no? Ucrania y Rusia, lo mismo. Es decir, después de la invasión rusa de Ucrania, hubo una subida de los precios de la energía. Tal. Es decir, hay un interés directo en controlar el conflicto. Pero en otros muchos lugares están pasando guerras, en Sudán, pero hablo de guerras con decenas de miles de muertos, no hablo de pequeños escaramuzas conflictos. o no, guerras. Y con cientos de miles de desplazados. Ujú. No verás un titular en ningún sitio sobre esos conflictos y la única razón es que no interesan a Occidente porque no hay un interés económico en esos conflictos. Ujú. ¿Qué pasaría en el caso de que entren Irán e Israel en conflicto? Para empezar, ¿tú cómo crees que sería? ¿Sería por mar? Porque por tierra, complicado. Tendrían que pasar... No, yo creo que esa es una guerra muy parecida a la que se vio en Irak en el 2003. Ujú. Un bombardeo masivo, como el que se produjo en Irak, o como el que se produjo al inicio en el 2001 en la guerra de Afganistán, Ujú. que me tocó cubrir, y serían días, quizás semanas, de bombardeo masivo. Israel tiene la fuerza aérea suficiente para llevarlo a cabo. Si además cuenta, como contaría, con el apoyo de Estados Unidos, el daño que podrían hacer es brutal, ¿no? Estamos hablando de tecnologías muy superiores a las iraníes. Entonces, lo que veo ya más difícil es una invasión terrestre. Ahí es donde Israel yo creo que no tiene esa capacidad, ¿no? Y aparte estamos hablando de un ejército, ahora mismo no me sé la cifra, pero el ejército iraní debe ser cientos de miles de soldados. Entonces, sería sobre todo una guerra a través de misiles aérea de alta tecnología Ujú. para desarmar completamente el régimen y esperar que en cierto modo, que es algo que Netanyahu ya ha pedido abiertamente, que el pueblo iraní, aprovechando esa debilidad, se levantara y derrocara al régimen. Bueno, la verdad es que es un deseo improbable, pero es un poco, creo, la estrategia que tienen en mente.